Un pensamiento en la palabra de Dios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 5. Efesios capítulo 5, el versículo número 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. El apóstol Pablo escribió: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la semana que nos ha dado y gracias por el santo honor y privilegio de llegar hasta este momento. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia hermosa de su Espíritu y Padre querido, gracias porque ha venido para estar de campamento con nosotros durante toda esta semana. Agradecemos sus bendiciones. Ahora, Dios, queremos agradecer por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, pero también por aquellos y aquellas que están siguiendo la programación a través de la internet, la televisión o la radio. Que ellos y ellas, Señor, también sean bendecidos y bendecidas por usted. Querido Padre, ahora permita que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Quite todo ruido de nuestra mente. Permita que nos sintonicemos espiritualmente con usted para que el Espíritu Santo nos enseñe las verdades espirituales en una forma espiritual. Dios, guíanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Para cambiarnos y transformarnos, ¿sí o no? Pablo dice en Efesios 3, versículo número 16, fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. En el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y en el versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pregunto a usted, si Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre vienen a estar con usted, ¿podrá haber alguna cosa imposible en la vida suya? ¿Sí o no? A ver, ¿podrá haber algo imposible en la vida suya? San Lucas 1:37, Gabriel dice, porque para Dios nada es imposible. Entonces, ¿por qué tantos cristianos viven vidas tan pobres, tan baratas, ¿qué pasa aquí? ¿Qué miente Dios? ¿Miente Dios? Entonces nuestra vida lo ha hecho mentiroso. ¿Ha dado Dios su Espíritu por medida? No, ha dado la plenitud de su Espíritu, ha dado todo su Espíritu. Entonces, ¿por qué este cristianismo tan barato? Muchos jóvenes están dejando de ser cristianos y algunos se están metiendo a otras cosas raras porque dicen, esto no, como que no, esto como que no. Y usted le pregunta, ¿qué es lo que no? Dicen, esto es una costumbre, lo mismo. Yo quiero algo impactante, algo que me demuestre, algo que... Ellos quieren algo que sea real. Necesitamos a nuestros hijos, necesitamos a las personas de la iglesia, a los jóvenes de la iglesia, a la gente de afuera, mostrarle un Dios real, un Dios que funciona, un Dios que es real. A veces recibo correos de personas que me cuentan su historia. Cómo un simple sermón en un CD puede cambiar la vida de una persona de años. Un simple sermón. Cuando Jesús se iba, prometió enviar el Espíritu Santo. Pero el mismo Jesús era un testimonio de morada del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 4, versículo 1. Mire de quién estaba lleno Jesús. Vamos rapidito. San Lucas capítulo 4, versículo 1. Usted no puede ser la misma persona después de esta semana. Usted no puede seguir viviendo igual después de esta semana. Usted no puede acomodarse otra vez a esa vida pasada después de esta semana. Usted no puede volver a desandar los pasos y enfocarse otra vez en lo que se enfocaba antes, después de esta semana.
Después de esta semana usted sabe que Dios el Padre, Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo están hombro con hombro y corazón con usted. La vida suya tiene que ser diferente de ahora en adelante. San Lucas capítulo 4 versículo 1 dice, Jesús, ¿qué cosa dice ahora? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿De quién estaba lleno Jesús? Del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 8. Hechos capítulo 4, versículo 8. Que necesitamos una experiencia fresca, una experiencia viva, una experiencia poderosa, una experiencia sobrenatural con un ser sobrenatural que se llama Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 8. ¿Cómo dice el verso 8? Entonces Pedro, ¿qué cosa dice? Lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿De quién estaba lleno Pedro? Del Espíritu Santo. Capítulo 6, versículo 5. Esteban, dice el versículo 5. Hechos capítulo 6, versículo 5. ¿Cómo dice? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón, ¿cómo dice? Lleno de fe y de ¿qué más? Y del Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿estas personas eran seres humanos o no eran seres humanos? Pablo, Hechos capítulo 13, versículo 9. Hechos capítulo 13, versículo 9, dice el verso 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De quién estaba lleno Pablo? Del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes la historia de Cornelio? ¿Recuerdan que vino un ángel a su casa y le habló a Cornelio? ¿Recuerdan las palabras del ángel? Tus oraciones y tus limosnas han subido al trono de Dios. Le pregunto, ¿de dónde venía este ángel? ¿Delante de quién venía este ángel? Del trono de Dios. Mi pregunta, ¿el mensaje que estaba dando este ángel lo había mandado Dios, sí o no? ¿Qué le dijo Dios al ángel que le dijera a Cornelio? Entonces el ángel le dijo, manda a buscar a Simón, que se llama Pedro, Simón al que le llaman Pedro, que está en tal lugar. Él te dirá las palabras que necesita escuchar para la salvación y la vida eterna. Pregunto, ¿está envuelto Dios? Sí. ¿Está envuelto el ángel? Sí. ¿Enviaron a buscar a Pedro? Sí. ¿Fue el Espíritu Santo y le mostró a Pedro una visión de un lienzo con unos animales raros? ¿Le habló el Espíritu Santo a Pedro? Cuando estas personas gentiles llegaron a buscar a Pedro, Pedro fue con ellos. Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, empezó a predicarles. Y entonces ocurrió un evento interesante. Hechos capítulo 10, versículo 44 en adelante. ¿Por qué estamos dando estas evidencias? Porque es lo mismo que ocurrirá en la vida tuya si decide hoy permitir que el Espíritu te llene con su presencia. Hechos capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿esos paganos fueron llenos del Espíritu Santo también? ¿Sí o no? Entonces déjense de ser exclusivo. Al que busca a Cristo y se entrega a Cristo, el Señor lo puede llenar con su Espíritu Santo. Y posiblemente, como los sabios de Oriente, conocidos como los magos, sean privilegiados o más privilegiados por creer sinceramente la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mejor aterricemos. El apóstol Pablo, después que Cristo se encontró con él y él aceptó las directrices de Cristo, el Señor lo llenó con su Espíritu Santo. Cuando Ananías vino y habló con Pablo, Pablo creyó exactamente todo lo que Ananías le dijo y Ananías le preguntó, ¿por qué te detienes?
bautízate. Pablo se dejó bautizar por Ananías y como dice la Biblia, cuando usted recibe el santo bautismo, hay una promesa en la Biblia y es que usted recibe la unción del Espíritu Santo. Pablo comenzó su ministerio. Las cosas se le tornaron difíciles a Pablo, tan difíciles que desde el mismo comienzo empezó a tener problemas. Ahí mismo en Damasco, donde empezó a predicar, querían atraparlo para matarlo. Tuvieron que bajarlo por un muro y salió corriendo. Se pasó 3 años en Arabia y allá Cristo se le apareció y lo instruyó por 3 años. Pero cuando Pablo regresó para venir a Jerusalén y pasarse 15 días con Pedro, cuando llegó a Jerusalén nadie le quería creer, todo el mundo se le escondía. Bernabé fue que tuvo que venir donde Pablo, tomarlo y llevarlo donde se reunían los discípulos. Y entonces le aceptaron en el seno y le aceptaron que él diera su testimonio. Pablo dice, de ninguno de ellos recibí nada. Mi evangelio yo lo recibí de Cristo, un evangelio por revelación. Ahora bien, el evangelio como testimonio doctrinal que el Señor Jesús le dio a los apóstoles, dice Pablo, yo lo aprendí de Pedro cuando lo fui a visitar. 1 Corintios capítulo 15. Ahora Pablo, que tiene la revelación de Cristo y ahora recibe el credo, el testimonio de los apóstoles, comienza una obra completamente ministerial. Sin embargo, la vida de Pablo se tornó dura, se tornó difícil. Tan difícil se tornó que aún los mismos miembros de la iglesia le hicieron la vida imposible. Y personas de la misma iglesia le tornaron cada vez más difícil su existencia. Las cosas se le tornaron tan apretadas y tan feas que miren cómo él lo dice. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 3 al 10. Si es verdad que tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, déjate del cuento de que te va a ir todo color de rosa. Si el Espíritu Santo llena tu vida, prepárate la piel porque te va a comenzar a tener problemas serios. Si quieres que el Espíritu Santo te llene, oye este pequeño discurso. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 3 al 10. Todo hombre o mujer de Dios que es lleno del Espíritu Santo tiene serios problemas. Es imposible estar lleno del Espíritu sin tener serios problemas. Hay personas que te odiarán sin conocerte. Hay personas que hablarán mal de ti sin nunca haberte visto. Y hay personas que te conocen que buscarán cómo acabar con la vida tuya. Si quieres que el Espíritu Santo llene tu vida, prepárate, porque van a hacer cosas increíbles que tú no podrás explicar buscando la manera de dañarte. 3 grupos de gente habrá. Número 1, los que te odian y no te quieren ver y se desaparecen. Número 2, los que te odian y te molestan y no se desaparecen, se quedan contigo a ver cómo te hacen daño. Y número 3, aquellos que aman al Señor y creen lo que tú le dices, el testimonio que les da y el Espíritu los cambia y los transforma. Es una guerra, no es un picnic. Es una guerra, no es un día de campo. Es una guerra, no es un pasatiempo. Si usted quiere que el Espíritu Santo lo llene, prepare la piel. Va a comenzar a tener serios problemas. Mire lo que dice Pablo. Capítulo 6, versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Qué dice ahora? En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Yo pregunto, ¿todas estas cosas que estamos leyendo son dolorosas o no son dolorosas? ¿Sí o no? Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, venga el dolor. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos,
como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Mi pregunta, ¿es el testimonio de un hombre, sí o no? ¿De un hombre que viene de la guerra, sí o no? ¿Le gustaría ser lleno del Espíritu Santo? ¿Seguro? No va a ser fácil. ¿Seguro que usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Seguro? Oiga, usted tiene mala cabeza. A ver si entiende esto que viene ahora. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 22 en adelante. La experiencia de Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo. Capítulo 11, versículo 22, dice Pablo, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Yo le pregunto, ¿está este hombre contando los problemas que ha tenido por estar lleno del Espíritu Santo, sí o no? Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, sepa, entienda que usted va a tener problemas. El lío que si usted no está lleno del Espíritu Santo, sepa y entienda que usted se lo va a llevar quien lo trajo. Que usted no va a entrar al cielo. Seguimos leyendo. ¿Seguro que quieren ser llenos del Espíritu Santo? Dice el apóstol Pablo, me gusta esto. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cuántos son 40 azotes menos 1? ¿Cuántos son? 40 menos 1. 5 veces. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 por 4, 20, 200 menos 5, 195 azotes. ¿Cuántos azotes le han dado a usted? Ninguno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, de otras cosas, que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Le pregunto, ¿este hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, tenía problemas o no tenía problemas? Y le pregunto a usted, querido hermano, querida hermana, ¿quisiera usted ser lleno del Espíritu Santo para tener sus problemas, sí o no? Entonces póngase en pie conmigo. Estamos en un mundo donde, aunque Cristo ya lo conquistó, aunque Cristo ahora es el dueño y rey y señor de esta tierra, todavía hay un príncipe que patalea y no quiere soltar. Estamos en un mundo donde hay personas que no se quieren entregar al Señor. Y esos que no se quieren entregar al Señor le dan derecho legal al diablo para actuar, para trabajar. Estamos en un mundo donde el Señor Jesús está trabajando a través de los ángeles, del Espíritu Santo y de los seres humanos que son fieles. Y sin embargo, hay gente todavía que se resiste. Por eso hay que predicar el Evangelio. E ir de cada rincón de la tierra a cada rincón de la tierra. Los cristianos fieles que deciden entregarse al Señor tienen que ser conscientes que al ser llenos del Espíritu Santo se convierten en un problema para el diablo, sus demonios y los seres humanos que no se quieren entregar. No crea que viene a un picnic, a un día de campo, a un día de fiesta. No, usted viene a una guerra, a una batalla. Sin embargo, usted puede estar seguro que Jehová estará con usted como poderoso gigante. Y que Dios es soberano y no hay diablo que pueda más que Dios. Y pregunto, ¿todavía quiere usted ser lleno del Espíritu Santo? Aunque tenga problemas con la esposa, aunque tenga problemas con el esposo, aunque tenga problemas con los hijos, aunque la gente en la iglesia lo desprecie, aunque la gente le haga la vida imposible, aunque venga lo que venga. Oiga, usted tiene la cabeza dura, compadre. ¿Todavía quiere ser lleno del Espíritu Santo? En todos los lugares donde voy,
todo lugar donde el Señor nos ha llevado, siempre me gusta hacer un desafío a la juventud. Porque cuando llegué a la iglesia yo era un joven, tenía 18 años. Y siempre creo que en cada iglesia Dios tiene adultos y jóvenes que son de Él. Claro, hay otros que son adultos y jóvenes y son del diablo porque son la cizaña y hacen su trabajo, bendito sea Dios. Pero la cizaña se puede cambiar en trigo. Mi pregunta ahora es, querido joven, si tú tienes 35 años o menos, ¿te gustaría hoy decirle sí a Jesús para que llene tu vida con el Espíritu y te convierta a ti en un instrumento del cielo para llevar este evangelio a toda la tierra? ¿Te atreves a decir que sí? Si tú dices que sí, tiene 35 años o menos, hasta los 12 años, entonces sal de la multitud y ven aquí al frente conmigo. Al pasar al frente tú estás diciendo, yo acepto ser un soldado del ejército de Jehová. Acepto ser con los ángeles parte del equipo de Dios. Y estoy dispuesto a sufrir las consecuencias. Pasa al frente conmigo. Al pasar al frente estás diciendo que tu cuerpo será templo para el Espíritu Santo. Estás diciendo que tu cuerpo será lavado con la sangre preciosa de Jesús, que tu vida se convertirá en un instrumento del cielo para la gloria del nombre del Señor. Estás diciendo que la sangre de Cristo te limpiará de todo pecado y que su manto de justicia te cubrirá. Estás diciendo que la gracia de Dios te transformará y que su mano poderosa te sostendrá. Estás decidido a caminar conforme a la voluntad de Dios. Si tienes 35 años o menos, sal de la multitud y pasa al frente conmigo. Y hoy oremos por ti y por los tuyos, una oración de consagración. A todos los demás, adultos, si usted está dispuesto a hacer la misma decisión, levante la mano donde quiera que usted esté, ya sea en este salón o ya sea en cualquier rincón de la tierra, a través de la radio, de la internet, usted nos está siguiendo. Si usted dice sí, levante la mano donde está. Y mientras oramos por estos jóvenes que han pasado al frente, ponga en su corazón la firme decisión de caminar de la mano con Jesús. ¿Les parece bien si oramos ahora? Querido Padre Celestial, gracias por la semana que hemos pasado juntos. Gracias por los ángeles que nos han acompañado, que nos han cuidado y protegido. Dios, gracias por la obra de su Espíritu en cada uno de nosotros. Padre amado, gracias por aquellos y aquellas que durante esta semana han tomado la decisión de entregarse a usted a través del santo bautismo. Gracias por los que ya fueron bautizados y gracias por los que serán bautizados en este día. Pero Dios, en una manera especial le ruego que su Espíritu descienda sobre cada una de estas personas presentes, pero también sobre aquellos y aquellas que levantando su mano en cualquier rincón de la tierra han dicho, hoy entrego mi vida a Jehová de los ejércitos. Señor, este país, Suecia, necesita conocer a Jesús. Permita que cada uno de los presentes se conviertan en la herramienta, el instrumento, el embajador, la embajadora, la pieza del cielo llena del Espíritu para llenar de luz cada rincón de esta nación. Que presenten el Evangelio no con argumentos, que presenten el Evangelio no con palabras, que presenten el Evangelio con testimonio poderoso de una vida guiada por el Espíritu Santo. Que su presencia, Señor, se manifieste en sus vidas. Que sus virtudes, atributos, que las características de usted, Señor, que la imagen preciosa de Jesús se dibuje en cada uno de ellos y ellas y sea mostrada a esta nación y miles, si no millones, se entreguen a Cristo nuestro Señor. Padre amado, bendiga la obra en este país. Y en una manera especial, bendiga la obra latina. Que cada latino, Señor, que habita en esta nación, conozca a Cristo Jesús y se entregue a Él. Y que cada uno de los presentes baje de este monte, baje de este aposento alto a su casa, a su iglesia, a su trabajo, completamente investido, investida con poder de lo alto. Que jamás sean iguales. Y que desde ahora y para siempre sus vidas testifiquen que Dios es soberano y que Cristo Jesús es nuestro Señor. Padre amado,
nos entregamos en su mano santa, pidiendo perdón por nuestras faltas y pecados y agradeciéndole anticipadamente por los milagros y las maravillas que usted hará con cada una de estas personas. Bendígale, Señor, y cuídele, acompáñele y protéjales, que nada ni nadie les toque y se mantengan firmes a pesar de las tormentas. Es nuestro anhelo y oración, Señor, y lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hablar del Espíritu Santo en el tiempo del fin es hablar de la obra más decisiva que el cielo realizará en el corazón humano antes del cierre de la historia. Según el espíritu de profecía, los últimos días no estarán marcados solamente por señales externas, crisis mundiales, conflictos religiosos o conmociones sociales, sino por un conflicto profundamente espiritual, la lucha por el dominio de la mente, la conciencia, el carácter y la voluntad. En ese escenario, la obra del Espíritu Santo no será secundaria, sino central. Nada será más importante para cada persona que su relación con la influencia del Espíritu de Dios. El tiempo del fin, visto a la luz de la profecía, no es solamente un periodo de cumplimiento cronológico, sino una etapa de definición moral. Cada ser humano será llevado a una decisión más clara, más consciente y más definitiva. Las convicciones superficiales no bastarán. La religión heredada no bastará. La emoción pasajera no bastará. El conocimiento doctrinal, por sí solo, no bastará. Lo que hará la diferencia será una experiencia interior, viva y transformadora producida por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no actúa como una fuerza impersonal que simplemente rodea al creyente. Su obra es íntima, penetrante, constante y profundamente práctica. Él convence, redarguye, ilumina, purifica, fortalece, sella y prepara. En los momentos finales de la historia humana, esa obra alcanzará una intensidad especial, porque el enemigo también desplegará un poder engañoso sin precedentes. Por eso, cuanto más oscuro sea el mundo, más imprescindible será la presencia del Espíritu Santo en el alma. El Espíritu Santo y el despertar de la conciencia. Una de las primeras incidencias del Espíritu Santo en cada persona durante el tiempo del fin será el despertar de la conciencia. En una generación caracterizada por la autosuficiencia, el entretenimiento constante, la confusión moral y la indiferencia espiritual, el Espíritu hablará a la conciencia humana de una manera directa. No todos responderán igual, pero todos serán confrontados de algún modo con la verdad. El Espíritu Santo hará sentir a muchos que algo no está bien en sus vidas, aunque externamente parezca que todo marcha con normalidad. Habrá personas que, en medio de sus rutinas, sentirán un vacío que nada terrenal podrá llenar. Otros comenzarán a experimentar inquietud por asuntos eternos. Algunos serán llevados a recordar verdades aprendidas en la infancia. Otros sentirán peso de culpa por pecados que durante años habían intentado justificar. Esa obra no nacerá del esfuerzo humano, sino del toque silencioso y poderoso del Espíritu de Dios. Según el Espíritu de profecía, antes de los grandes juicios finales habrá un llamado misericordioso, amplio y solemne a la humanidad. Ese llamado no se limitará a una proclamación externa, sino que irá acompañado de una profunda convicción interior. Es decir, no bastará con que el mensaje sea predicado, el Espíritu lo hará penetrar en el corazón de quienes estén dispuestos a escuchar. Allí donde una predicación fiel sea presentada, el Espíritu Santo hará que la verdad se vuelva personal. Ya no será la verdad de otros, sino la verdad que me reclama a mí. Eso significa que en el tiempo del fin muchas personas serán sacudidas internamente. Algunas habían vivido confiadas en una religión formal. Otras se habían acostumbrado al pecado. Otras estaban dormidas espiritualmente dentro del mismo pueblo de Dios.
Pero el Espíritu no permitirá que todos continúen indefinidamente en una falsa paz. Hará sentir la gravedad del tiempo, la cercanía de los acontecimientos finales y la urgencia de una preparación real. El Espíritu Santo y la revelación del verdadero estado espiritual. Otra incidencia decisiva del Espíritu Santo será revelar a cada persona su verdadero estado espiritual. Muchas veces los seres humanos tienen un concepto equivocado de sí mismos. Algunos se creen más justos de lo que son. Otros se comparan con los demás y se sienten satisfechos. Incluso hay quienes creen estar listos para el encuentro con Dios simplemente porque conocen doctrinas correctas o participan en actividades religiosas. Pero el Espíritu Santo rasga el velo de la autoilusión. En el tiempo del fin, la obra del Espíritu será desenmascarar la apariencia sin vida. Mostrará la diferencia entre una fe nominal y una fe genuina. Hará evidente la distancia entre profesar la verdad y vivirla. Pondrá al descubierto el orgullo escondido bajo una apariencia de piedad, la ambición oculta bajo el lenguaje religioso, la frialdad del corazón disfrazada de ortodoxia y la desobediencia cubierta con excusas espirituales. Esta obra puede ser dolorosa, pero es indispensable. Nadie puede buscar sinceramente la justicia de Cristo mientras no reconozca con claridad su propia necesidad. El Espíritu Santo no humilla para destruir, sino para salvar. Hiere con verdad para poder sanar con gracia. Descubre la lepra del alma para que el pecador no se conforme con su estado. Por eso, cuando el Espíritu obra en profundidad, la persona deja de justificarse a sí misma y comienza a clamar por misericordia. En el tiempo del fin, este aspecto será especialmente importante dentro de la Iglesia. El espíritu de profecía presenta con solemnidad que no todos los que profesan servir a Dios están realmente convertidos. Habrá una separación entre lo genuino y lo falso, entre el trigo y la cizaña, entre los que tienen lámpara y aceite, y los que solo tienen una apariencia externa de religión. Esa separación no será producida meramente por circunstancias externas, sino por la obra del Espíritu Santo al confrontar el corazón con la verdad. Cuando el Espíritu muestra el estado real del alma, cada persona queda ante una decisión: humillarse o resistir, arrepentirse o endurecerse, rendirse o seguir aparentando. Esa decisión determinará su destino eterno. El Espíritu Santo y el arrepentimiento verdadero. El tiempo del fin exigirá algo más que remordimiento. Habrá temor, angustia y conmoción en muchos corazones cuando los juicios de Dios se acerquen y el mundo entre en crisis más profundas. Sin embargo, no toda emoción intensa es arrepentimiento verdadero. El Espíritu Santo obrará para producir un arrepentimiento profundo, genuino y transformador. Este arrepentimiento no consiste solo en sentir tristeza por las consecuencias del pecado. Consiste en ver el pecado como Dios lo ve: ofensivo, contaminante, destructivo y contrario al carácter divino. El Espíritu Santo lleva al ser humano a reconocer no solo actos erróneos, sino también motivos impuros, actitudes egoístas, orgullo, incredulidad, dureza de corazón y resistencia a la voluntad de Dios. En el tiempo del fin, aquellos que respondan a la voz del Espíritu no se contentarán con una religión superficial. Buscarán una experiencia más profunda. Confesarán sus pecados con sinceridad. Abandonarán prácticas que el cielo reprueba. Harán restitución cuando sea necesario. Buscarán reconciliación con otros. Renunciarán a hábitos que entristecen al espíritu. Sentirán hambre de pureza interior. Según el espíritu de profecía, el verdadero reavivamiento siempre incluye confesión, humillación, reforma y retorno a una obediencia sincera. No es solamente entusiasmo religioso. No es simplemente una campaña emotiva. No es una experiencia momentánea. Es una transformación que afecta la vida entera. Y esa transformación es obra del Espíritu Santo. Por eso, en cada persona el Espíritu tendrá una incidencia distinta según su necesidad,
pero siempre orientada hacia un mismo fin, llevarla al arrepentimiento real. En uno, el Espíritu quebrantará la soberbia. En otro, arrancará la complacencia. En otro, despertará del letargo espiritual. En otro, traerá convicción por pecados secretos. En otro, encenderá el deseo de una vida santa. En todos los casos, su meta será preparar el alma para permanecer en pie en el día de Dios. El Espíritu Santo y el amor por la verdad. Uno de los temas más solemnes del tiempo del fin es la relación del ser humano con la verdad. El conflicto final no girará únicamente en torno a información religiosa, sino al amor o rechazo de la verdad. El Espíritu Santo obrará para que la verdad sea amada, recibida y obedecida. No bastará con oírla, será necesario apreciarla. No bastará con admirarla, será necesario someterse a ella. El Espíritu de Dios hará que la palabra cobre vida. Textos bíblicos antes leídos sin profundidad comenzarán a brillar con fuerza nueva. Profecías antes poco comprendidas se volverán claras. Mandamientos antes descuidados serán vistos como santos, justos y buenos. El carácter de Dios, la mediación de Cristo, la necesidad de santidad, el llamado a la separación del mundo y la seriedad del juicio se presentarán con una nitidez mayor ante la mente del creyente sincero. Pero aquí aparece una verdad solemne: el mismo espíritu que ilumina también puede ser resistido. Si una persona rechaza repetidamente la verdad, el corazón se endurece. Si prefiere la comodidad antes que la obediencia, corre peligro espiritual. Si valora más la aprobación humana que la fidelidad a Dios, el alma se vuelve menos sensible a la voz del Espíritu. Por eso, en el tiempo del fin, la incidencia del Espíritu Santo no será neutra. Su presencia siempre producirá un efecto, ablandará o revelará dureza, atraerá o dejará en evidencia la resistencia, purificará o manifestará la rebelión oculta. El pueblo que sea preparado para el último gran conflicto será un pueblo que ame la verdad incluso cuando esa verdad lo haga diferente, incomprendido o perseguido. Y ese amor no nacerá de la carne. Será implantado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la transformación del carácter. Tal vez la incidencia más profunda del Espíritu Santo en cada persona será la transformación del carácter. En el tiempo del fin no se tratará simplemente de pertenecer a un movimiento profético correcto, sino de reflejar el carácter de Cristo. El sello del cielo no se coloca sobre la frente de quienes solo conocen teorías, sino sobre aquellos en quienes la gracia ha hecho una obra real. El Espíritu Santo trabaja sobre el carácter porque el carácter es lo único que el ser humano llevará a la eternidad. Los logros materiales pasarán. Las posiciones sociales desaparecerán. Las apariencias religiosas serán probadas. Pero el carácter, formado día tras día mediante decisiones, pruebas, obediencia, fe y comunión con Dios, revelará si Cristo mora realmente en el corazón. En el tiempo del fin, las circunstancias serán cada vez más exigentes. Habrá presión, oposición, engaño, cansancio, pruebas económicas, conflictos familiares, falsas doctrinas y un ambiente espiritual hostil. Bajo esas condiciones, quedará en evidencia qué clase de carácter se ha desarrollado. Por eso el Espíritu Santo no espera hasta la crisis final para comenzar su obra, la realiza ahora, en lo cotidiano, en lo aparentemente pequeño, en la vida del hogar, en el uso de las palabras, en la manera de reaccionar ante las ofensas, en la fidelidad en lo poco, en la pureza de los pensamientos y en la disposición para obedecer. Cada vez que una persona elige la humildad en lugar del orgullo, la pureza en lugar de la corrupción, la mansedumbre en lugar de la ira, la verdad en lugar de la conveniencia, el Espíritu Santo está obrando. Cada vez que el alma se rinde a la voluntad de Dios, el carácter es moldeado. Cada vez que la gracia vence un rasgo egoísta, el cielo avanza en su obra de preparación. El espíritu de profecía muestra que el pueblo de Dios deberá reflejar la imagen de Jesús. Esa no es una idea poética,
sino una realidad espiritual. El Espíritu Santo imprime en la vida las virtudes de Cristo: paciencia, dominio propio, pureza, compasión, firmeza moral, amor a la justicia, misericordia, reverencia y obediencia. Esta obra no es instantánea, pero sí real. Y en el tiempo del fin será indispensable, porque solo un carácter arraigado en Dios podrá permanecer firme cuando todo lo demás tiemble. El Espíritu Santo y la preparación para la crisis final. A medida que se acerque el desenlace de la historia, el Espíritu Santo actuará como preparador divino. Preparará la mente para discernir. Preparará la conciencia para elegir correctamente. Preparará la voluntad para obedecer bajo presión. Preparará el corazón para confiar cuando no haya apoyo visible. Preparará al creyente para vivir más por fe que por vista. La crisis final no será superada por impulso humano. No bastará el valor natural. No bastará la inteligencia. No bastará la tradición religiosa. Será necesaria una dependencia profunda del Espíritu Santo. Él recordará las promesas divinas en la hora de prueba. Él fortalecerá la memoria espiritual. Él traerá paz en medio del conflicto. Él dará valentía frente a la oposición. Él sostendrá al alma cuando parezca que toda seguridad terrenal desaparece. El creyente que hoy aprende a escuchar la voz del Espíritu estará siendo entrenado para ese tiempo. El que hoy aprende a obedecer en asuntos sencillos estará preparándose para obedecer en cuestiones mayores. El que hoy cultiva la oración, el estudio de la palabra y la sensibilidad espiritual no está realizando meras disciplinas devocionales, está siendo formado para los días decisivos. Por eso, la incidencia del Espíritu Santo en cada persona durante el tiempo del fin será total. Tocará la mente, el afecto, la voluntad, la conducta, la conciencia y el carácter. Nadie podrá atravesar victoriosamente ese periodo sin la obra interna del Espíritu de Dios. El tiempo del fin no será simplemente una época de acontecimientos proféticos, será una hora de visitación espiritual. El Espíritu Santo hablará con poder a cada persona. Convencerá de pecado, revelará el verdadero estado del alma, despertará la conciencia, producirá arrepentimiento, encenderá amor por la verdad y transformará el carácter para preparar a un pueblo que pueda permanecer fiel. La gran pregunta no será solo qué sucederá en el mundo, sino qué sucederá dentro de cada corazón. Y la respuesta dependerá de la relación que cada persona tenga con el Espíritu Santo. Quien lo reciba con humildad será purificado, afirmado y preparado. Quien lo resista se volverá más insensible y más vulnerable al engaño final. En el tiempo del fin, la obra del Espíritu Santo no se manifestará de la misma manera en todos, aunque el llamado divino alcanzará a toda clase de personas. Según el espíritu de profecía, el Espíritu de Dios obrará con intensidad creciente, pero el resultado de esa obra dependerá de la actitud del corazón. El mismo Espíritu que enternece a unos, deja al descubierto la dureza de otros. El mismo mensaje que conduce a unos al arrepentimiento profundo, despierta en otros resistencia, incomodidad o abierta oposición. Por eso, cuando se habla de la incidencia del Espíritu Santo en cada persona, no debe pensarse en una acción uniforme o automática, sino en una obra sabia, santa y profundamente personal, que trata con cada alma conforme a su condición espiritual, sus privilegios recibidos y la respuesta que da a la luz enviada por el cielo. El tiempo del fin pondrá al descubierto a 4 grandes grupos espirituales que ya existen, aunque a veces aparezcan mezclados: el pueblo de Dios que desea ser purificado, los tibios que profesan pero no se rinden por completo, las personas sinceras que aún no conocen toda la verdad, y los que finalmente rechazan la luz para conservar sus propios caminos. En todos ellos el Espíritu Santo tendrá incidencia, pero no todos permitirán que esa influencia complete su propósito. Esa es una de las realidades más solemnes de la hora final. El problema no será la ausencia de luz, sino la reacción humana frente a ella. El cielo hablará con claridad, con misericordia y con poder,
Sin embargo, cada alma decidirá si se coloca del lado de la verdad que transforma o del lado de la resistencia que endurece. El Espíritu Santo en el pueblo de Dios, una obra de purificación y preparación. En el pueblo de Dios, la obra del Espíritu Santo en el tiempo del fin será principalmente una obra de purificación interior. No se tratará solo de capacitar para hablar, predicar o defender doctrinas, sino de limpiar el templo del alma de todo lo que ofende a Dios. El espíritu de profecía presenta que la mayor necesidad del pueblo no es una forma más refinada de religión, ni un aumento meramente organizativo, ni una actividad más intensa sin profundidad espiritual, sino un verdadero reavivamiento de la piedad primitiva. Y ese reavivamiento nunca puede ser producido por métodos humanos. Solo el Espíritu Santo puede despertar al pueblo de Dios a una percepción más viva del pecado, de la santidad divina, del valor del sacrificio de Cristo y de la urgencia de una preparación real para el cierre de la gracia. Muchos dentro del pueblo profesante han vivido durante años con un conocimiento correcto de la verdad, pero sin la experiencia correspondiente. Han defendido principios, pero no siempre los han incorporado plenamente al carácter. Han participado en el servicio religioso, pero sin una entrega total. Han conservado formas sanas, pero no siempre han permitido que el Espíritu haga una obra profunda en lo íntimo. En el tiempo del fin, el Espíritu Santo no permitirá que esa condición continúe sin ser confrontada. Vendrá como un testigo fiel al corazón, mostrando no solo pecados visibles, sino también el orgullo espiritual, la autosatisfacción, la falta de amor, la crítica mordaz, la frialdad en la oración, la escasa fe, la dependencia del brazo humano y el apego secreto al mundo. La obra del Espíritu será arrancar de raíz aquello que podría impedir al creyente mantenerse firme en la hora decisiva. Esta purificación será dolorosa para la naturaleza humana, porque nadie disfruta ver desmanteladas sus falsas seguridades. Sin embargo, será una misericordia inmensa. Mejor es llorar ahora ante Dios que ser hallado vacío en la hora de la prueba. Mejor es ser corregido hoy por el Espíritu que continuar en una paz engañosa. El pueblo que sea preparado para el tiempo final no será compuesto por personas impecables en sí mismas, sino por creyentes que han aprendido a desconfiar de sí, a aferrarse de Cristo y a someterse a la disciplina santificadora del Espíritu Santo. En ellos se verá no una perfección jactanciosa, sino una humildad profunda, una dependencia continua del cielo y un deseo sincero de reflejar el carácter de Jesús en cada ámbito de la vida. El Espíritu Santo y el llamado a salir de la tibieza, uno de los mensajes más solemnes del Espíritu de profecía para el tiempo del fin, está dirigido a los tibios. La tibieza espiritual no es una condición neutra. Es una enfermedad del alma sumamente peligrosa porque produce ilusión religiosa. El tibio no siempre se ve a sí mismo como rebelde, a menudo se considera razonablemente bien. No ha abandonado del todo la fe, pero tampoco se ha rendido enteramente a Dios. Conserva lenguaje religioso, mantiene ciertas prácticas externas y quizá hasta ocupa responsabilidades, pero en el fondo su experiencia carece del fuego del amor divino, de la sensibilidad hacia el pecado y del impulso vivo de una comunión diaria con el cielo. Esa condición será especialmente confrontada por el Espíritu Santo en el tiempo del fin. La incidencia del Espíritu sobre los tibios consistirá en perturbar su falsa tranquilidad. El Espíritu mostrará que no basta con estar en la verdad en sentido externo. Hará sentir que no es suficiente pertenecer a la Iglesia, conocer las profecías o sostener una forma de culto correcta si el corazón está dividido. Pondrá en evidencia que la religión sin entrega total es una ofensa a Dios precisamente porque pretende representar lo sagrado mientras retiene áreas sin consagrar. El Espíritu incomodará a los tibios, no para alejarlos, sino para despertarlos. Hará que sermones antes comunes parezcan dirigidos personalmente al alma. Hará que textos conocidos adquieran filo. Hará que la conciencia ya no pueda descansar en excusas repetidas.
Mostrará que la demora en decidirse por completo no es prudencia, sino peligro. En muchos, este llamado producirá una crisis interior intensa. Algunos se sentirán heridos al descubrir cuán pobre es su condición real delante de Dios. Verán que han vivido de recuerdos espirituales y no de una comunión presente. Comprenderán que han sustituido la vida del espíritu por costumbre, reputación o activismo. Y si aceptan la reprensión celestial, comenzará en ellos una experiencia preciosa. La tibieza cederá paso al quebrantamiento, el orgullo a la confesión y la autosuficiencia a una búsqueda sincera del poder de lo alto. Pero otros, al sentirse expuestos, reaccionarán de forma opuesta. En vez de humillarse, se justificarán. En vez de recibir el testimonio fiel, se molestarán con él. En vez de permitir que el Espíritu los sane, lo resistirán. Esa reacción hará todavía más grave su condición, porque no hay peligro mayor que acostumbrarse a oír la voz de Dios sin obedecerla. El Espíritu Santo y los sinceros que aún no conocen toda la verdad. La obra del Espíritu Santo en el tiempo del fin no se limitará al círculo visible del pueblo que ya posee gran luz. El espíritu de profecía muestra con claridad que Dios tiene hijos sinceros en diversos lugares, personas que han vivido conforme a la luz que han recibido y que responderán cuando se les presente con claridad la verdad para este tiempo. En ellos, la incidencia del Espíritu Santo será especialmente conmovedora, porque muchas veces ya habrá preparado el terreno mucho antes de que escuchen el mensaje completo. Habrá sembrado inquietud, hambre espiritual, insatisfacción con formas vacías de religión y un deseo profundo de conocer y obedecer la voluntad de Dios cueste lo que cueste. Cuando estas personas entren en contacto con la verdad presente, no será simplemente un encuentro intelectual. El Espíritu Santo hará que reconozcan la voz del pastor en ese mensaje. Muchas piezas dispersas comenzarán a unirse en su mente. Verdades bíblicas que antes parecían aisladas cobrarán armonía. Sentirán que Dios ha estado conduciendo su historia personal hacia ese momento. Algunas vendrán de sistemas religiosos donde hubo sinceridad, pero también error heredado. Otras habrán buscado con lágrimas una experiencia más auténtica. Otras habrán sido oprimidas por la formalidad y por enseñanzas humanas que no podían saciar el alma. En todos estos casos, el Espíritu Santo actuará como maestro interior, quitando prejuicios, disipando temores y dando valor para seguir la verdad aun cuando eso implique dejar costumbres antiguas, amistades queridas o seguridades terrenales. Esa obra será de gran importancia en el tiempo del fin, porque mostrará que Dios no mide a las personas solamente por la cantidad de luz que han tenido, sino por la fidelidad con que respondieron a la luz disponible. Cuando la verdad llegue con poder, los sinceros la reconocerán porque el Espíritu habrá trabajado antes en su interior. No todos tendrán el mismo trasfondo, ni el mismo lenguaje, ni la misma experiencia previa, pero sí compartirán algo esencial, un corazón dispuesto a obedecer a Dios por encima de todo. Así, el Espíritu Santo reunirá a un pueblo de toda procedencia, unido no por cultura o historia personal, sino por la misma verdad y el mismo poder santificador. El Espíritu Santo y la caída de los prejuicios. Una de las incidencias más notables del Espíritu Santo sobre las personas sinceras será la destrucción de prejuicios espirituales. En el tiempo del fin, muchos deberán desaprender ideas profundamente arraigadas. No es fácil abandonar interpretaciones heredadas, tradiciones veneradas o conceptos religiosos con los que uno ha crecido. A veces el error no está unido solo a la mente, sino también a la identidad, a la familia, al entorno social y a la seguridad emocional. Por eso, la mera exposición de argumentos no basta para arrancar el prejuicio del alma. Es necesaria una obra más profunda. El Espíritu Santo debe tocar la conciencia, suavizar el corazón y dar suficiente amor por la verdad como para colocar la voluntad del lado de Dios aunque eso rompa estructuras muy antiguas. El espíritu de profecía muestra que en los últimos días habrá una proclamación final de la verdad acompañada por gran poder espiritual.
Eso significa que no será solo una multiplicación de palabras, sino una manifestación especial del Espíritu que hará caer barreras internas. Personas que antes se cerraban a ciertos temas comenzarán a escucharlos con otro espíritu. Otras, que habían rechazado mensajeros, pasarán a examinar sinceramente la Biblia. Otras comprenderán que la voz de Dios no siempre viene por los canales que ellas esperaban. El Espíritu no actuará anulando la razón, sino liberándola de la esclavitud del orgullo, del temor humano y de la costumbre religiosa. Entonces la mente podrá considerar la verdad con una docilidad que antes no tenía. Esta obra será especialmente visible en quienes aman de verdad al Señor, aunque todavía no hayan salido de ambientes llenos de confusión. Cuando el Espíritu les muestre la belleza de la verdad y la seriedad del tiempo, el prejuicio comenzará a perder fuerza. La fidelidad a Dios se volverá más importante que la aprobación del grupo. La obediencia a la palabra será preferida por encima de la tradición. El alma entenderá que seguir a Cristo tiene un precio, pero también que no seguirlo plenamente tiene un costo eterno. De este modo, el Espíritu Santo no solo convencerá de la verdad, sino que dará fuerza moral para abrazarla. El Espíritu Santo en los que resisten repetidamente la luz. Tan real como la obra salvadora del Espíritu es el peligro de resistirla. En el tiempo del fin, esta realidad será cada vez más evidente. El Espíritu de Dios hablará con claridad, pero no obligará a nadie. Respetará la libertad humana hasta el final. Sin embargo, cada resistencia deja marcas. Cada vez que una persona rechaza una convicción enviada por el cielo, su sensibilidad espiritual disminuye. Cada vez que pospone una obediencia conocida, el corazón se vuelve menos receptivo. Cada vez que elige la conveniencia en lugar de la fidelidad, fortalece hábitos de rebelión. Así, la incidencia del Espíritu Santo en quienes rechazan la luz consiste primero en amonestar, luego en incomodar, después en dejar al descubierto la dureza del corazón, y finalmente, si la resistencia persiste, en ser retirado de una conciencia que no quiere someterse. Esto no ocurre de manera abrupta en la mayoría de los casos. Suele ser un proceso triste y gradual. La persona sigue oyendo mensajes, pero ya no la conmueven igual. Sigue usando palabras religiosas, pero cada vez hay menos vida interior. Conserva quizá cierta actividad espiritual, pero el contacto vivo con Dios se debilita. Puede incluso volverse más crítica y más severa con otros mientras su propia alma se seca. En algunos casos, la luz recibida y rechazada se transforma en causa de oposición activa. Aquello que antes despertaba convicción ahora provoca enojo. El mensaje que llamaba al arrepentimiento empieza a parecer ofensivo. Los mensajeros fieles resultan incómodos. La verdad, en vez de ser amada, se vuelve objeto de sospecha o rechazo. Ese es uno de los juicios más terribles que puede venir sobre una persona, no necesariamente la pérdida inmediata de la religión externa, sino la pérdida de la sensibilidad al Espíritu Santo. En la etapa final de la historia, esta clase de endurecimiento tendrá consecuencias inmensas. Muchos no rechazarán la verdad porque no la entendieron, sino porque no quisieron pagar el precio de obedecerla. Preferirán seguridad humana, honra social, comodidad material o libertad para conservar sus propios caminos. El Espíritu les habrá hablado, pero habrán elegido otra voz. Y cuanto más clara sea la luz, más solemne será la responsabilidad. Por eso el tiempo del fin no solo será una época de gran derramamiento del Espíritu, sino también un periodo en que quedará plenamente revelado quién amó la verdad y quién la consideró demasiado costosa para obedecerla. El Espíritu Santo y la separación entre lo genuino y lo falso. Una de las grandes incidencias del Espíritu Santo sobre la comunidad humana en el tiempo del fin será producir una separación visible entre lo genuino y lo falso. Mientras las condiciones sean favorables, es relativamente fácil que convivan juntos quienes aman profundamente a Dios y quienes simplemente siguen una corriente religiosa.
Pero cuando el Espíritu obra con poder, desenmascara la mezcla. Saca a la superficie los motivos. Hace que la prueba revele lo que estaba oculto. Bajo su influencia, ya no resulta posible permanecer indefinidamente en una indefinición cómoda. La verdad presiona por una decisión clara, y la reacción de cada persona pone de manifiesto qué espíritu la gobierna realmente. En el pueblo de Dios, esta separación será dolorosa, pero necesaria. No todos recibirán con agrado una obra de reforma. No todos querrán una religión que alcance el corazón, la vida privada, los hábitos, las prioridades y la relación con el mundo. Algunos preferirán una fe respetable, pero no radicalmente consagrada. Otros se sentirán amenazados por cualquier llamado a humillación profunda. Otros aún intentarán sostener una apariencia de compromiso mientras rechazan en silencio la disciplina del espíritu. Pero el tiempo del fin no permitirá que esa mezcla continúe sin manifestarse. La obra del espíritu obligará a cada uno a ocupar su lugar, con Cristo y su verdad o con una religión sin poder transformador. Esto explica por qué un verdadero reavivamiento nunca es simplemente cómodo. Trae gozo, sí, pero primero trae convicción. Trae poder, sí, pero acompañado de purificación. Trae unidad, sí, pero no al precio del compromiso con el error. La unidad que produce el Espíritu Santo se basa en la verdad recibida y vivida, no en la tolerancia de una consagración superficial. Así, en el tiempo del fin, la acción del Espíritu no solo preparará individuos, sino que también limpiará a la Iglesia de la falsa confianza, del formalismo y de la pretensión religiosa. Lo que permanezca será un pueblo más pequeño tal vez a los ojos humanos, pero más puro, más humilde y más dependiente del poder divino. El Espíritu Santo y la decisión final de cada alma. Toda la obra del Espíritu Santo en el tiempo del fin conducirá a una decisión final. No se tratará meramente de emociones religiosas acumuladas, ni de una suma de conocimientos doctrinales, sino de una definición del alma delante de Dios. El Espíritu habrá llamado, corregido, consolado, instruido, advertido y atraído. Habrá obrado en el pueblo profesante, en los tibios, en los sinceros dispersos y aun en los resistentes. Habrá multiplicado oportunidades. Habrá hecho brillar la verdad. Habrá mostrado el carácter de Cristo y la gravedad del pecado. Pero llegará el momento en que la decisión de cada persona quedará fijada por la dirección constante de su vida, rendición o resistencia, verdad o conveniencia, obediencia o autoexaltación, fe viva o profesión vacía. Esa decisión final no será arbitraria. Será el resultado maduro de muchas respuestas previas dadas a la voz del Espíritu. Quien aprendió a ceder a sus convicciones, a confesar su pecado, a obedecer la luz y a depender de Cristo, estará siendo preparado para permanecer fiel en la hora suprema. Quien, por el contrario, aprendió a apagar impresiones sagradas, a justificar sus faltas, a vivir dividido y a rechazar llamados claros, llegará débil y engañado al momento decisivo. Por eso, la incidencia del Espíritu Santo en cada persona durante el tiempo del fin no puede separarse de la vida diaria. La crisis final solo hará visible lo que se fue formando antes en secreto, bajo la aceptación o el rechazo de la influencia divina. Aquí se ve la inmensa importancia del presente. Cada llamado del Espíritu hoy tiene valor eterno. Cada acto de obediencia fortalece el alma. Cada resistencia innecesaria la debilita. Cada confesión sincera abre más espacio para la gracia. Cada excusa voluntaria endurece el corazón. El tiempo del fin no será una etapa en la que las personas improvisen santidad de un momento a otro, sino el desenlace de un proceso en el que el Espíritu Santo ha estado trabajando pacientemente en cada vida. Por eso, bienaventurada la persona que no desprecia la voz del cielo en las cosas pequeñas, porque está siendo preparada para triunfar en las grandes. La obra del Espíritu Santo en el tiempo del fin será profundamente discriminadora en el sentido espiritual más solemne, revelará qué hay realmente en cada alma.
En el pueblo de Dios producirá purificación y preparación. En los tibios despertará crisis y llamado urgente al arrepentimiento. En los sinceros que aún no conocen toda la verdad abrirá camino hacia una obediencia más plena. En los que resistan repetidamente la luz, dejará en evidencia la tragedia del endurecimiento progresivo. Y en todos, sin excepción, llevará la historia personal hacia una definición final. Nada será más importante que la manera en que cada persona responda a esa influencia. El Espíritu Santo no solo ofrecerá ayuda, exigirá decisión. No solo traerá consuelo, también traerá verdad que confronta. No solo derramará poder, también pedirá rendición completa. El tiempo del fin será, por encima de todo, la hora en que el cielo buscará sellar a un pueblo completamente entregado a Dios. Al avanzar hacia los momentos culminantes de la historia, la obra del Espíritu Santo no solo será profunda en lo individual, sino también poderosa en su manifestación colectiva. El espíritu de profecía describe un periodo especial conocido como el fuerte clamor, acompañado por la lluvia tardía, en el cual el Espíritu Santo será derramado con una intensidad mayor sobre el pueblo de Dios. Esta obra no será simplemente una repetición de experiencias pasadas, sino una manifestación ampliada, más madura y más decisiva del poder divino, destinada a iluminar la tierra con la gloria de Dios y a preparar a un pueblo para permanecer firme en medio de la crisis final. Este derramamiento no ocurrirá de manera aislada o arbitraria, sino como resultado de una preparación previa. Así como en la naturaleza la lluvia temprana prepara la semilla para germinar y la lluvia tardía la madura para la cosecha, así también en la experiencia espiritual el Espíritu Santo ha estado obrando durante largo tiempo en el corazón humano, produciendo convicción, arrepentimiento y transformación. La lluvia tardía no es un sustituto de esa obra inicial, sino su culminación. Por eso, uno de los aspectos más solemnes es que solo aquellos que han respondido a la obra previa del Espíritu estarán en condición de recibir plenamente esa manifestación final. El fuerte clamor, una proclamación acompañada de poder celestial. El fuerte clamor será una proclamación final del mensaje de Dios al mundo, pero no será meramente un aumento en el volumen de la predicación, sino una intensificación del poder espiritual que acompaña ese mensaje. El Espíritu Santo hará que la verdad sea presentada con claridad, con urgencia y con una autoridad que no proviene del ser humano. No dependerá de elocuencia natural, ni de recursos humanos sofisticados, ni de estructuras organizativas, sino de la presencia real del Espíritu en quienes proclaman el mensaje. En este tiempo, hombres y mujeres sencillos, que han sido preparados en el silencio de la comunión con Dios, hablarán con una convicción que traspasará el corazón. No todos serán predicadores reconocidos ni ocuparán posiciones visibles, pero el Espíritu Santo usará instrumentos humildes para llevar la luz a lugares donde antes no había llegado con poder. La palabra será presentada de manera directa, sin adornos innecesarios, pero cargada de vida espiritual. Aquellos que escuchen no solo recibirán información, sino que serán confrontados con una decisión personal. El fuerte clamor estará marcado por la urgencia. El mundo estará entrando en una etapa de crisis profunda, donde las estructuras humanas comenzarán a mostrar su fragilidad. En ese contexto, el Espíritu Santo hará que el mensaje sea percibido como una advertencia real y como una invitación misericordiosa. No será un mensaje de desesperación, sino de oportunidad final. El cielo estará llamando con insistencia, ofreciendo gracia, perdón y transformación antes del cierre definitivo. La lluvia tardía, el Espíritu Santo en su manifestación más plena. La lluvia tardía representa la obra final del Espíritu Santo para madurar el carácter del pueblo de Dios y capacitarlo para la obra final. No debe entenderse como una experiencia emocional superficial, ni como una manifestación espectacular destinada a impresionar, sino como una obra profunda, estable y transformadora que lleva al creyente a una dependencia total de Dios. En este periodo,
El Espíritu Santo fortalecerá cada facultad espiritual del creyente. La fe será más firme, la comprensión de la palabra más clara, la comunión con Dios más constante y la sensibilidad a la voz divina más aguda. Aquellos que antes luchaban con dudas encontrarán una seguridad más profunda en las promesas de Dios. Aquellos que vacilaban en la obediencia recibirán fortaleza para mantenerse fieles. Aquellos que temían el rechazo o la oposición serán llenos de valor santo. Es importante comprender que la lluvia tardía no transformará de manera mágica a personas que han descuidado su vida espiritual. No suplirá la falta de consagración previa. No reemplazará la obediencia diaria. El espíritu de profecía insiste en que quienes desean recibir esta bendición deben buscar ahora una relación viva con Dios, permitiendo que el Espíritu Santo obre en sus vidas en lo cotidiano. La preparación no se realiza en el momento de la crisis, sino antes. La lluvia tardía también tendrá un efecto visible en la unidad del pueblo de Dios. No será una unidad basada en la uniformidad externa, sino en una experiencia compartida de rendición al Espíritu. Las diferencias personales, las rivalidades y los conflictos internos serán dejados de lado a medida que el Espíritu tome el control del corazón. Habrá un mismo propósito, una misma visión y un mismo espíritu de consagración. El Espíritu Santo y la proclamación final al mundo. Durante el fuerte clamor, el Espíritu Santo no solo obrará en quienes proclaman el mensaje, sino también en quienes lo escuchan. Muchas personas que antes no habían prestado atención a la verdad serán despertadas. Las circunstancias del mundo, combinadas con la obra interna del Espíritu, harán que muchos comiencen a cuestionar sus creencias, sus prioridades y su rumbo espiritual. El mensaje llegará a diversas clases sociales, culturas y contextos. No estará limitado a un grupo específico. El Espíritu Santo trabajará en los corazones de personas que jamás habían considerado seriamente los asuntos espirituales. Algunos serán alcanzados en medio de crisis personales. Otros en medio de conflictos sociales. Otros en momentos de reflexión profunda. En todos los casos, el Espíritu hará que la verdad se vuelva relevante, urgente y personal. Habrá también una intensificación del conflicto espiritual. Así como el Espíritu Santo obrará con poder, también el enemigo intentará engañar con manifestaciones falsas. Por eso, una de las funciones del Espíritu será dar discernimiento. No todo lo que parezca espiritual será de origen divino. El pueblo de Dios necesitará una conexión viva con el Espíritu para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Aquellos que hayan cultivado esa relación estarán en condiciones de reconocer la voz de Dios en medio de la confusión. El Espíritu Santo y el fortalecimiento frente a la persecución. El tiempo del fin estará marcado por oposición creciente hacia quienes decidan ser fieles a Dios. A medida que el conflicto se intensifique, habrá presión social, religiosa y política para que las personas se conformen con sistemas contrarios a la voluntad divina. En ese contexto, la obra del Espíritu Santo será fortalecer al creyente para permanecer firme. Este fortalecimiento no será simplemente emocional. Será una firmeza interior basada en convicciones profundas. El Espíritu traerá a la memoria las verdades aprendidas, dará paz en medio de la angustia y sostendrá la fe cuando las circunstancias sean adversas. Habrá momentos en que los creyentes parecerán estar solos, sin apoyo humano, pero el Espíritu Santo será su compañía constante. El Espíritu de profecía describe que algunos serán llevados ante autoridades para dar testimonio. En esos momentos, el Espíritu Santo les dará palabras, no como un discurso preparado humanamente, sino como una expresión viva de la verdad. Aquellos que han dependido de Dios en la vida diaria experimentarán una asistencia especial en la hora de necesidad. También habrá momentos de prueba en el ámbito personal. Familias divididas, amistades perdidas, incomprensión y rechazo serán parte del camino para algunos. El Espíritu Santo consolará al corazón,
recordando las promesas divinas y mostrando que la fidelidad a Dios tiene un valor eterno. El creyente aprenderá a apoyarse más en lo invisible que en lo visible, más en lo eterno que en lo temporal. El Espíritu Santo y la preparación para el tiempo de angustia. El Espíritu Santo tendrá un papel crucial en la preparación del pueblo de Dios para el tiempo de angustia final. Este será un periodo en el que la fe será probada de manera intensa. No habrá apoyo visible como antes, y cada persona deberá depender directamente de Dios. En esa etapa, el Espíritu Santo no será recibido de la misma manera que antes, porque la obra de sellamiento ya habrá ocurrido. Sin embargo, la influencia del Espíritu continuará sosteniendo a los fieles. Aquellos que han aprendido a confiar en Dios no serán abandonados. Aunque enfrenten incertidumbre, su fe no se derrumbará. El Espíritu Santo y el último llamado de misericordia. Antes del cierre definitivo, el Espíritu Santo realizará un último llamado de misericordia. Este llamado será claro, urgente y lleno de amor. No será un mensaje de condenación sin esperanza, sino una invitación final a aceptar la gracia de Dios. Muchas personas que han postergado decisiones serán confrontadas con la realidad de que ya no pueden esperar más. El Espíritu Santo hará que comprendan que el tiempo es limitado. Algunas responderán con sinceridad y serán alcanzadas incluso en los últimos momentos. Otras, lamentablemente, decidirán mantenerse en su posición. Este llamado final mostrará el carácter de Dios, paciente, justo y misericordioso. Nadie podrá decir que no tuvo oportunidad. Nadie podrá afirmar que no fue advertido. El Espíritu Santo habrá hecho todo lo posible para alcanzar cada corazón. En el tiempo del fin, el Espíritu Santo no solo obrará en silencio en el corazón individual, sino también con poder visible en la proclamación final del mensaje. A través del fuerte clamor y la lluvia tardía, preparará a un pueblo para reflejar el carácter de Cristo y para permanecer fiel en medio de la crisis más intensa de la historia humana. Fortalecerá a los creyentes frente a la persecución, dará discernimiento frente al engaño, consolará en la prueba y sostendrá la fe en el tiempo de angustia. También hará un último llamado de misericordia al mundo, ofreciendo salvación a todos los que estén dispuestos a responder. La gran diferencia entre quienes permanecerán firmes y quienes caerán no estará en la inteligencia, en la posición o en los recursos humanos, sino en la relación con el Espíritu Santo. Aquellos que han permitido que Él gobierne su vida serán guiados hasta el final. Aquellos que lo han resistido quedarán sin defensa ante el engaño.